Muchas gracias. Un saludo especial a las magistradas, a la magistrada Hilda, a la magistrada Isamaria y al presidente, el doctor Octavio. Un gusto. A los senadores, senador Chacón, a la senadora y obviamente al presidente del Senado, el senador Cepeda. Yo creo que es importante decirle a todos ustedes que me alegra mucho verlos acá y sobre todo que se hagan esta clase de foros, porque el Gobierno Nacional y en particular el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Interior radicamos este proyecto después de un proceso que ha venido materializando una serie de elementos fundamentales para garantizar el derecho a tierra, el derecho a semilla y sobre todo generar ya una finalización de un debate que desde los años 20 viene en el tema agrario. Creemos que el proyecto fue un proyecto que se consolidó en torno a múltiples discusiones. La última radicación de este proyecto, y es importante contarlo también, se da el año pasado, en el mes de septiembre del 2024, pero es un proyecto que ha venido debatiéndose más de 2 años y ha venido debatiéndose con la rama judicial, ha venido debatiéndose con los campesinos, ha venido debatiéndose con los académicos, con el Poder Legislativo y obviamente también con el Ejecutivo. Y esto significa decirles que cuando nosotros entramos en la fase del texto aprobado por las comisiones primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, que es el proyecto de ley número 183, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Ya el senador Cepeda lanzó una serie de postulados y afirmaciones que quizás dentro del diálogo que hemos tenido hemos entendido algunos de los temores y de los mitos que hay frente a algunas figuras, pero que desde el gobierno y en particular desde el Ministerio de Justicia en este diálogo tan constructivo ha sido un trabajo permanente tratar de explicarles también cuál es la teología y la finalidad de cada una de estas figuras. Y no podemos decir menos que un conflicto agrario desde la década de los 20 significa también tener la conciencia de que ya hemos realizado un marco fundamental con el apoyo del Congreso a través de la expedición de la ley estatutaria y a través de la expedición de la ley ordinaria que hace en realidad este derecho al campo, este derecho agrario y sobre todo el derecho a la justicia dentro de los territorios. Y esto significa decirles que en este proyecto 183, pues no solamente están los principios que traía la ley 160 y que traían muchas de estas normas ante la pregunta que hace el senador, que siempre hablamos en el tema en particular de cuáles son las figuras y qué es la expropiación, que efectivamente es una figura constitucional, de arraigo constitucional y que ha tenido varias sentencias de constitucionalidad, significa también que estamos apostándole a esta ley ordinaria que en lo único que nos va a servir, y hay que entenderlo también claramente, es en viabilizar los derechos que ya se obtuvieron desde la estatutaria y la ordinaria. Si nosotros no viabilizamos el camino procesal, no tenemos posibilidad de materializar el derecho que tienen las comunidades rurales y agrarias frente a estos principios. Y desde ese punto de vista también tenemos que ser conscientes que el campo ha sido objeto de despojo, de desplazamiento, de violencia, y cada uno de estos elementos que ha sido el trasegar durante más de 70 años en Colombia significa también que se ha negado el derecho a acceder a la posesión, a la tenencia y a la propiedad, que son derechos garantizados por la Constitución. En el tema en particular de la reforma agraria, tenemos que decir que esto responde sin lugar a dudas a un acuerdo, y el acuerdo macro que se elevó en la Constitución también daba un diseño obligatorio para una ley que se iba a consolidar en torno del reconocimiento de un derecho que es un derecho humano, el derecho a la tierra, el derecho a producir la tierra y el derecho también a la subsistencia de cada uno de estos campesinos o personas que viven del agro. Y quiero ser categórica en decir que la jurisdicción agraria desde el acuerdo tiene elementos que no pueden ser discutidos porque ya es una norma constitucional. Y quizás en este contexto y en este entendimiento, muchas de las normas que ya vamos a ver pasaron en este primer debate conjunto, dado que se puso un mensaje de urgencia
para debatir este proyecto, significa también tener en cuenta que el acuerdo nos define la nueva jurisdicción agraria desde un contexto particular de adecuada cobertura para el territorio en términos de justicia. Y esto lleva a un planteamiento muy importante, y es decir, que el territorio colombiano no está cubierto en su totalidad por los jueces, y sobre todo en el tema agrario tenemos municipios y departamentos en donde todavía no había jueces que pudieran asumir estos casos. Pero fíjense que también el acuerdo prevé algo bien interesante, y lo sabemos. Cubrir el territorio nacional requiere de ingentes esfuerzos que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura permanentemente, pero inventó y manejó la figura de la itinerancia. Y esto significa decirle que garantizamos a través de este procedimiento la itinerancia de los jueces. Cuando el Consejo Superior estaba listo el año pasado para generar la aplicación de esta ley, pues la ley no se había aprobado. Y esto significó también pensar en que nosotros tenemos que mirar que el acuerdo aplicó este cubrimiento territorial con énfasis en los lugares priorizados. Y esos lugares priorizados tienen unas condiciones particulares que responden a un nuevo marco constitucional. Y desde ahí, pues también tenemos que decir que la garantía fundamental de acceso a la justicia, que es un derecho convencional, es una de las grandes apuestas que hace este proyecto. Y la población rural, obviamente, en situación de pobreza, va a ser una población rural que va a tener lo que llama el mismo marco constitucional la consideración de ser un sujeto de especial protección. A esto se le apuntaba desde el principio con este proyecto que radicó el Gobierno Nacional y que entró en discusión y en debate, así como en diálogo con el Legislativo. Pero si nosotros vemos cómo las características fundamentales de este proyecto significaba también apostarle a elementos fundamentales como la celeridad, la oralidad, la oficiosidad, la intervención judicial, pero sobre todo las decisiones integradas, entenderemos muchas de las disposiciones que se previeron dentro del proyecto. Y yo quiero empezar diciendo aquí algo importante, respetando sin lugar a dudas lo que se ha discutido dentro del Senado, y es nunca el proyecto le apuntó a una expropiación express. El proyecto le apuntó siempre a una expropiación que ya en el entendimiento de las disposiciones que quedaron significan que es una figura constitucional prevista desde la ley 160 de la década de los 30, y sobre esos supuestos empezamos a manejar unos elementos que significaron también hablar de una decisión integradora. Y esta decisión integradora apuntaba a que se resolvieran todos los problemas en una sola sentencia. Y esto también significa entender que los jueces no pueden parcelar los problemas agrarios y que les queda mucho más fácil resolver de manera integral estos aspectos. Y desde allí entonces decimos claramente que este acuerdo, que lo hicimos, ya no me acuerdo la fecha, senador, pero aquí la debo tener en el proyecto 183 acumulado, significó generar en las comisiones primera conjuntas del Senado y de la Cámara, 3 de diciembre del 2024, significó decir que los fines del proyecto quedaron claros, que el proyecto de ley responde al mandato constitucional del Acto Legislativo 03 del 2023, que se organizan los principios de derecho agrario y que es fundamental entender también que esta es un área autónoma que tiene unos principios especiales, que se basan en una serie de planteamientos que ha ocupado incluso la doctrina y la jurisprudencia no solo de Colombia. México también tiene un avance monumental en el tema de derecho agrario y significa hablar de unos principios especiales que yo me voy a referir a ellos de manera tangencial, pero que hacen parte de la necesidad de entender y comprender que el cuerpo del proyecto respondía a un principio claro de función social de la propiedad, que lo ha ratificado la Corte Constitucional en múltiples sentencias desde que empezó a ver la figura y desde que empezó la Corte Constitucional a funcionar. El principio de seguridad alimentaria, que es una característica de un derecho humano también, que debe generar la posibilidad de que la gente tenga derecho a esa seguridad alimentaria. El principio de protección del medio ambiente, que es fundamental,
dentro del contexto particular de la clase de agricultura y cómo estamos mirando el territorio, del principio de equidad social y de la soberanía alimentaria. Y esto significaba entonces apostarle a una serie de normas que iban construyéndose de manera coordinada a través de los principios constitucionales y de los principios que se han generado dentro de la jurisdicción agraria. Estamos estableciendo mecanismos procesales, estamos estableciendo competencias, estamos determinando quiénes son los jueces que van a trabajar cada una de estas áreas y desde ese contexto también tuvimos interlocución con el Consejo de Estado, con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia intervino en una primera fase en el año 2022 y 2023 y posteriormente en el año 24 volvió a intervenir ante la petición de la necesidad de mirar algunas figuras que eran competencia de la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto es una respuesta a una deuda, sin lugar a dudas, que tenemos en las poblaciones rurales y campesinas, que le apuesta a construir un Estado que ampare los derechos de estas personas, que el proyecto también es garantía para las asociaciones y empresas agrícolas que tendrán decisiones judiciales que les van a definir de manera cierta los derechos y que van a tener una sentencia que podrá también acabar con los conflictos que son parte de los conflictos permanentes en la región y en el territorio. Desde ahí eso brinda seguridad jurídica y brinda seguridad jurídica para todas las partes. Aquí no hay una violación a la propiedad privada, aquí no hay una violación a los derechos constitucionales. Todas las posibilidades que hay y que desde ese punto de vista se construyen apuntan a cumplir cabalmente cada una de estas disposiciones. Y ya la pregunta que hizo el senador Cepeda vendrá a dar una respuesta posterior. Pero yo quisiera mostrarles este panorama porque la construcción del proyecto de reforma agraria apuntó desde el principio a cumplir cabalmente con esos elementos que diseñó el acuerdo y la Constitución. Desde el proceso de consulta y construcción del proyecto tenemos que decir que ha sido ampliamente discutido, dialogado, pero sobre todo acordado, y esto hay que rescatarlo. Y hay que rescatarlo porque aquí no ha habido un proceso ni de imposición ni de cierre absoluto, sino incluso posiciones tan alejadas dentro del mismo Senado, de la academia, de la jurisprudencia, de la Cámara e incluso del gobierno. Hemos llegado a conciliar muchos de estos puntos, entendiendo que hay un amplio consenso hoy en lo que se aprobó este diciembre del 2024. Los elementos básicos del proyecto responden a una estructura procesal, a un camino que se debe seguir para poder ejercer una acción en reforma agraria. Y esto significa que ustedes van a ver la construcción de un código que nos va a señalar cómo va a regirse la función de jurisdicción agraria, cuáles son los principios, qué significa entender que tiene autonomía la jurisdicción agraria y que tiene particularidades que no tiene otra jurisdicción. ¿Cómo entendemos cuál es la competencia, en qué nivel y frente a qué decisiones? Y aquí venía una discusión, doctor Octavio, presidente de la Corte, muy interesante. Y es, la jurisdicción agraria requiere una jurisdicción de cierre o una tribunal de cierre especial. Aquí se planteó, se negó la posibilidad y se dijo, la Corte es el tribunal de cierre. Y yo sigo preguntándome, ¿tenemos una jurisdicción especial para la paz? ¿Tenemos una jurisdicción definitiva en términos ordinarios, que es la Corte como vértice, llaman en algunas jurisprudencias y en algunas jurisdicciones las Cortes máximas? Está la Corte Constitucional. La razón de la jurisdicción como tribunal de cierre también obedecía a un tribunal de cierre especializado. ¿Qué entendemos? Y participamos de la supresión, entendiendo que la Sala Civil Agraria de la Corte Suprema de Justicia tiene funciones que son idénticas y que tiene mayor estatus que un tribunal, y que por esa razón este hecho quedó en la Sala Civil y Agraria. Pero recuerden que la Sala Civil y Agraria no era civil y agraria hace mucho, era solo Sala Civil. Y por esa razón, esta consideración significó también hablar de cuáles son los procesos que tiene cada competencia, qué clase de procesos de pertenencia agraria, saneamiento de propiedad, procesos de lanzamiento, conflictos de los comuneros que comparten un predio, conflictos sobre contratos agrarios como a parcería o los que derivan de una serie de programas de agricultura
y además establece también este código tiempos reducidos en virtud de uno de los requisitos del acuerdo: celeridad, oralidad. Todo esto lo sabemos cuando hablamos de procesal. El principio de oralidad, el principio acusatorio, el principio de celeridad significa reducción de tiempos para dar una justicia en plazo razonable. Y esto se imprimió en este decreto y también se generó una posibilidad de hablar de pruebas, clases de pruebas, formas de decretar las pruebas. Se le conserva la facultad oficiosa al juez en beneficio de las personas que tienen esa situación de vulnerabilidad y que son parte de este reforzamiento y de esta protección en contexto. Y aquí entonces podemos decir que se reconoce y se reivindican todos los principios que hoy ya existen para la toma de decisiones judiciales en procesos agrarios. Y la magistrada Hilda me hallará la razón o me llevará la contraria, pero yo creo que la jurisdicción agraria tiene una particularidad y una diferencia con la jurisdicción civil. Y desde ese punto de vista tiene una especialidad. Y veamos cómo el principio de protección del más débil, que está consagrado en el Código General del Proceso, artículo 281, se traslada en toda su extensión por el acuerdo, pero también por la Constitución, pero también por el derecho procesal, en una relación de desiguales. Y esto es muy importante. El artículo 13 de la Constitución dice principio de igualdad, pero el principio de igualdad tiene este tamiz: deben tratarse iguales los iguales y deben tener un manejo particular los desiguales. Sobre las prevenciones que existen en el proyecto también es bueno decirlas. Fueron parte de la discusión, fueron parte de los diálogos y fueron parte también del aprendizaje mutuo, y yo diría también para nosotros como ponentes, en el sentido de entender cuáles eran esas prevenciones que existen del proyecto. Mencionó algunas el presidente Cepeda. Y desde ahí, entonces, también hemos escuchado ciertas críticas que vamos a poner sobre el tapete. La ley sirve a los intereses del sector productivo, dicen algunos. Y desde ese punto de vista, tener instituciones judiciales fuertes en el campo, lo que sirve es para ayudar a mejorar la forma en que se tramitan los conflictos. 2, el proyecto propone garantías procesales para que los más vulnerables y quienes no cuenten con recursos para pagar abogados tengan garantías, pero entonces hay una desigualdad con las otras partes. No es cierto. El principio general de protección de la parte más débil incluso está en otras áreas del derecho, no solo en el agrario. Significa entender que hay capacidades y posibilidades dentro de las partes que son diferentes y por eso la justicia debe generar un balance a través de este análisis. Promueve la expropiación, decía el senador Cepeda, y hemos estado hablando permanentemente con él y con otros congresistas el tema de que la expropiación es una posibilidad legal y constitucional. Y que desde ese punto de vista las leyes agrarias vigentes, especialmente la ley 160 del 94, determina que el Estado efectivamente puede activar el mecanismo de expropiación. Y yo voy a hacer aquí un paréntesis pequeño para decir que las personas han dicho que entonces hay un mecanismo de expropiación express. Sí, y esto lo vuelvo a aclarar yo desde ese punto de vista, si la expropiación express es un mecanismo de expropiación que es constitucional y legal, pero ágil, y se debería entender como un mecanismo ágil, tendríamos que decir que desde que se cumplan los principios constitucionales y legales para producir la expropiación con todas las garantías, no tendría ningún problema. Si se están refiriendo en esa denominación a una expropiación abusiva, el proyecto nunca contempló la expropiación express en ese sentido. Y esto significa también los temores que hacen parte de una serie de realidades culturales que vienen acompañando a toda la ciudadanía colombiana. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y en esa reflexión nosotros hemos entendido eso precisamente. ¿Qué es lo que lleva a entender que hay una norma que puede generar un efecto diferente al que está previsto? Y creemos que aquí es muy importante, y por eso hemos salido a aclararlo desde el principio, que el tema en particular de la expropiación no es ni quitar bienes, ni
prohibir la propiedad privada, es generar el uso público de los bienes que están previstos en la Constitución y en la ley como posibles de ser objeto de expropiación, que no solamente se ve en la ley 160, sino en todas las leyes que se han desarrollado de allí en adelante. Y por eso esas prevenciones que existen al proyecto, yo realmente, y lo digo con la sinceridad, no con ingenuidad, porque sé que esto sucede frente a ciertas realidades del país, pero sí con la realidad de que la propuesta de estas normas obedecen incluso a normas vigentes desde hace mucho tiempo, que van a estar unas en manos de los jueces, ya quedaron todas en manos de los jueces después de nuestros debates, pero que también estaban en manos administrativas en ciertos casos y que han pasado la constitucionalidad sin ningún problema desde hace muchos años. El tema particular de que las actuaciones administrativas pueden ser violatorias de los derechos también es otra prevención que no puede existir, pero para eso hay que poner controles, para eso podemos arreglar ciertas afirmaciones, para eso discutimos y acordamos verbos y adjetivos que no permitieran llegar a esos elementos. Pero sin lugar a dudas, doctor Chacón, usted ha sido testigo desde el primer día de todos estos debates que han llevado sin lugar a dudas a reflexiones en torno a qué puede pasar en el imaginario colectivo y qué puede pasar en la justicia. Pero yo creo que para la justicia es claro que las actuaciones administrativas también están permitidas por la ley y estaban permitidas por la ley y siguen siendo permitidas por la ley. Sin embargo, en esta discusión y en esta construcción dijimos, estamos negociando en el buen sentido de la palabra, poner recursos judiciales y poner posibilidades de que los jueces sean los últimos que resuelvan estas decisiones. Pero eso no quería decir que pensáramos que las acciones administrativas eran una vía de hecho. Las acciones administrativas están reglamentadas desde hace mucho. Pero también en este contexto debemos decir que se peca por exceso en algunos casos y que estas concepciones de prevenciones que existen al proyecto también nos hacen reflexionar. Acuerdos a los que hemos llegado con el Congreso, y esto es muy importante, miren, ya me lo han oído en muchas partes, yo de política poco, pero he conocido un aspecto muy importante en estos temas y es el interés de todos por participar en mejorar los aspectos de los proyectos. Incluso personas que entre ellas mismas son de diferentes partidos han llegado a acuerdos a raíz de estos proyectos que para mí desde el punto de vista sociológico también es muy importante resaltar. Y también es importante entender que a veces quien discute un punto y encuentra razones cede también a sus pretensiones. Esto creo que ha sido uno de los ejercicios más interesantes en la construcción de los proyectos de ley en el Congreso, y ya llevamos no solo los que mencionó el doctor Cepeda, sino también el de justicia indígena, que también entra en una recta muy importante y que realmente se necesita también para el país. Y resaltar algo que siempre he dicho yo cuando me preguntan, bueno, ¿y la reforma a la justicia? La reforma a la justicia es todo esto y más. La reforma a la justicia se sigue haciendo desde el contexto necesario de entender cómo interlocutan todos los regímenes y cómo se genera una sola línea de protección de garantías y derechos. Y entonces, los acuerdos a los que hemos llegado, yo los invito, tenemos en la página del Ministerio de Justicia el ABC sobre jurisdicción agraria, sobre justicia penal, sobre justicia interseccional que tiene que ver con indígena y ordinaria. Allí encontrarán muchas de estas preguntas, muchos de estos mitos, muchas de estas respuestas. Yo voy a limitarme a decir cuáles acuerdos fue los que llegamos con estas dos Cámara y Senado, representantes del Legislativo. Hicimos unos ajustes gramaticales para dar la tranquilidad en la redacción, para evitar posibles interpretaciones a las que no apuntaba el proyecto. Y aquí nos pusimos de acuerdo muy fácilmente en el sentido de cambiar, utilizar homonimias o utilizar sinónimos y trabajar sobre elementos que nos permitían dar tranquilidad sobre un aspecto fundamental
que era claro en el proyecto desde el principio, pero que quedó más claro hoy. El tema de la protección de la propiedad privada. El tema de la necesidad de hablar que están garantizados, como siempre lo vimos, como siempre se hizo y como siempre estuvo, la propiedad privada como un derecho constitucional y un derecho fundamental. Se integraron artículos sobre principios y yo aquí lo quiero decir categóricamente, todos los códigos de procedimiento penal tienen su decálogo y aquí hay una discusión muy interesante desde lo jurídico. No me voy a meter en esa. ¿Hablamos de principios o hablamos de normas rectoras? Eso todos los abogados es la primera clase de derecho. Y todos los códigos, todos los que ustedes miren, tienen principios porque es el espíritu que va a guiar la interpretación de las disposiciones. Y los principios, como lo dije desde el comienzo, agrarios, son principios especiales. El derecho al medio ambiente puede ser constitucional, pero tiene un contexto también dentro del derecho agrario. El derecho alimentario tiene un contexto especial. Y desde ahí empezamos a decir entonces que con el Congreso empezamos a una integración de estos principios que significaron también entender que hay muchos que están desde la Constitución y que rigen desde la Constitución la aplicación de la jurisdicción agraria. Se eliminaron disposiciones y se eliminaron disposiciones para evitar repeticiones o para evitar imprecisiones y se generaron acuerdos con las proposiciones de los congresistas y de los representantes de Cámara en donde hicieron proposiciones de redacción de artículos y ustedes lo van a ver ahí porque está en la Gaceta correspondiente cada una de esas discusiones. Se hizo revisión de las reglas para que no pudiese ni siquiera pensarse en desequilibrios procesales, manteniendo potestades de los jueces que para nosotros, sin lugar a dudas, son las personas que van a buscar la protección de lo agrario y la justicia, y desde allí las potestades de los jueces para actuar de oficio. Esto es muy importante, y es muy importante porque el sistema hoy apunta a una discusión también en el centro de si es un proceso de partes o un proceso con capacidad de juez. Y aquí se optó por la capacidad del juez. El juez va a decretar pruebas de oficio. En el proceso acusatorio en juicio, por ejemplo, no hay posibilidad de decretar pruebas de oficio. En este se dejó como una garantía más de las personas que concurren y que el juez tiene que responder como garante en muchos casos de la justicia frente a estos procesos. Se eliminó un artículo que se refería a la presunción de veracidad de los sujetos de especial protección, manteniendo el principio de la carga dinámica de la prueba. Esto es muy especializado, pero el doctor Octavio nos hemos sentado muchas veces a hablar desde lo académico en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la carga dinámica de la prueba. Esto lleva muchas horas, pero la realidad es que la carga dinámica de la prueba está prevista en el Código General del Proceso en el artículo 169 desde hace mucho tiempo. Es una discusión fabulosa sobre quién tiene la mejor posición para probar el hecho y el juez le da la condición para que sea él el que entregue la prueba. Y esta carga dinámica de la prueba es una garantía también en beneficio de la persona que no puede disponer de esa prueba. Pero el juez queda con facultades también para pedir pruebas para generar mayor proximidad a la realidad, a la verdad y a la justicia para definir a través de una sentencia. Se excluyeron expresamente del conocimiento de la jurisdicción los asuntos mercantiles, laborales, de familia, ambientales y de hidrocarburos. Pero no hay duda que en lo agrario hay procesos y acciones que van íntimamente relacionadas. Esas acciones que van íntimamente relacionadas se trabajan sobre ese principio de integridad de la sentencia y se resuelven en la sentencia. Había un desacuerdo fundamental y lo recuerdo muy bien, las discusiones sobre las competencias de la ANT, los prejuicios que puede haber desde el punto de vista reales o no, porque eso sí se lo dejo a la historia, sobre la Agencia Nacional de Tierras y sobre esos elementos para tomar decisiones de fondo, decía el artículo, eliminando la fase judicial obligatoria
y por esa razón se llegó a una fórmula en donde va a intervenir la judicatura, entendiendo que la ANT hoy tiene esa competencia, entendiendo que sobre los procesos especiales la ANT define muchos de estos aspectos. Sin embargo, para mayor garantía, y aquí sí viene un cuestionamiento que lo hago yo desde el punto de vista de los principios y de la teología de la ley. Decíamos agilidad y celeridad. Decíamos cómo generamos una aplicación de un principio real de celeridad. Y entonces hay acciones que pueden verse por la vía administrativa sin problema, pero que cuando ya le metemos la parte judicial puede ser un poco más larga y tendríamos que mirar también la carga de los jueces, que no es fácil detallarla hoy cuando no hemos empezado a actuar con itinerancia, pero dos, cuando sabemos que sí hay un rezago fundamental en las acciones, como lo mencionaba el doctor Cepeda, de los jueces en lo agrario. Y aquí me queda la duda. Y la duda es si nosotros podemos decir claramente que esa fase judicial que se incorpora ahora como un elemento general va a dar los rendimientos que esperábamos dentro de todas las garantías que estaban previstas de la ley agraria. Sin embargo, hay sesiones de parte y parte y creo que eso es parte de la construcción de una ley. Yo lo dejo planteado porque me sigue llamando la atención este punto, pero digamos que llegamos al acuerdo y ese acuerdo quedó sobre la base de los jueces. Y fíjense cómo le pusimos entonces a algunos procesos que tenían discusión, como el de clarificación, control judicial automático. En este caso son baldíos adjudicables si hay oposición y en el resto de los casos el control judicial será rogado. Pero en todos los casos hay control judicial. ¿Por qué? Porque si lo poníamos automáticos en todos, pues hay casos en donde se puede perjudicar incluso al propietario de la tierra que ya se le reafirmó su propiedad y que tiene que esperar a que resuelva un juez para que quede en firme su propiedad. Y esto significa también pensar que en el proceso de deslinde se hizo control judicial pero rogado, en revocatoria directa de baldíos indebidamente ocupados se hizo control judicial rogado y en el reversión de baldíos se hizo control judicial rogado. Esto lo que quiere decir es que la parte tiene que solicitar la revisión judicial, es decir, el juez no la puede tomar directamente. Esto para los que obviamente no son abogados y están oyendo también al otro lado este evento. Recuperación de baldíos indirectamente ocupados tiene un control judicial automático cuando se cumplan dos condiciones: baldíos adjudicables y cuando haya oposición. En el resto de los casos, el control judicial será rogado. La condición resolutoria será un control judicial rogado, al igual que la caducidad administrativa. Y aquí viene una discusión por la figura de la caducidad. Y esa sí será un tema bien interesante que tendremos que esperar frente a la decisión, si sale el proyecto, que va a decir también la Corte Constitucional frente a este tema. Extinción de dominio tiene una fase judicial obligatoria a cargo de los tribunales agrarios por la condición del proceso. Y la expropiación se mantiene el control judicial que estaba previsto en el proyecto que se presentó por el gobierno. Hay puntos donde definitivamente la sesión fue imposible, digamos, pero también acordamos que se va a llegar y se va a seguir discutiendo desde el punto de vista que todavía faltan algunas revisiones posteriores y obviamente también algunos debates. Sin embargo, hay puntos en donde estamos hablando de las relaciones de producción agraria, que decimos nosotros que la jurisdicción conozca o no conozca, es la discusión, conozca o no conozca del tema de la producción agraria. Lo agrario entendemos nosotros que no se reduce a las relaciones de tenencia y propiedad de las tierras, por lo tanto los jueces deberían tener tanto la producción agraria como lo agrario en genérico y garantizar el acceso de justicia de los pequeños productores y del campesinado. Este tema, digamos, son dos temas que quedaron allí, que hay también proposiciones sobre este tema.
que quedaron como constancias en algunos casos, pero digamos que se sigue avanzando en el debate de esta ley agraria. Que la Agencia Nacional de Tierras tenga facultades para tomar decisiones de fondo en procedimientos de clarificación y deslinde de tierras baldías, recuperación de baldíos indebidamente adjudicados, revocatoria directa de actos administrativos de adjudicación, condición resolutoria y reversión de subsidios. La jurisdicción garantiza controles posteriores a través de acciones de nulidad. Por esa razón consideramos que el control judicial no es necesario en estos casos, porque tengo un control judicial a través de la nulidad, y este punto quedó en el proyecto como un punto importante para entender también que las decisiones administrativas tienen un cumplimiento de ley y una constitucionalidad también consagrada desde hace rato.